Todo gobierno tiene un norte, no hay gobierno que no tenga un norte. Todo gobierno tiene un rumbo, a veces explícito, a veces no tanto. El gobierno de Santa Fe tiene tres grandes premisas que nos convierten en un gobierno en la cual se puede estar de acuerdo o no, pero lo convierte en un gobierno transparente que sabe a dónde quiere ir. Y estas tres grandes premisas que nos ha permitido transitar estos 8 años de gobierno frentista es la que nos conduce en forma diaria en todos los ministerios de gobierno, incluido el de la producción. Premisas que ya dejaron de ser patrimonio del gobierno. También es una política de Estado porque fue consensuada con toda la institucionalidad de la provincia de Santa Fe. Porque en Santa Fe, gobierno y Estado no es lo mismo. En Santa Fe, gobierno y Estado no se confunden. Esas grandes premisas están resumidas en 3 grandes ejes, que es nuestro norte. Territorio integrado, calidad social y economía del desarrollo. Detrás de estas grandes directrices se buscan muchísimas cosas. Cuando hablamos del territorio integrado, podemos decir el acueducto de Reconquista, asegurando del gobierno provincial el derecho al agua, invirtiendo muchísimos recursos fiscales que no nos sobran debido a, como antes se dijo, a la problemática del federalismo fiscal, o el acueducto de Villa Ana. Cuando hablamos de calidad social tenemos rápidamente que decir el Plan Abre, que está cambiando la vida cotidiana, silenciosa de muchísimos santafesinos que no salen en los diarios. Plan Abre que es un plan elogiado, consultado nacional y ahora internacionalmente. Eso es calidad social. Y también es una gran fuente de recursos y esfuerzos de técnicos detrás del desarrollo de ese plan. Calidad social, un ejemplo. Calidad social y territorio integrado. Y esto sí lo digo con orgullo, porque también es un patrimonio de ustedes. Yo soy de los que creo que el monopolio del bien no lo tiene nadie. Todos estamos en la búsqueda del bien. Esto de que hay sectores institucionales y ciudadanos que son dueños y monopolizan la búsqueda del bien y otros no, yo no creo en esa dicotomía. Por eso me enorgullece que nuestro gobierno de Santa Fe, con estas 2 primeras premisas, haya escriturado al 2015 6.500 hectáreas a los pueblos originarios de la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe. Esto no nos convierte nunca y no nos convertirá nunca en la provincia de Formosa, se los puedo asegurar. Pero también decíamos economía del desarrollo. Y tenemos muchos ejemplos que hablar aquí. Tal vez los 2 ejemplos que a nuestro gobernador y ministro de la producción y todo su gabinete comparten, y a mí me gusta revalorizar. Son 2 decisiones estratégicas que se han tomado en esto de la economía del desarrollo. La creación de la Agencia de Ciencia y Técnica. Porque entendemos que la producción ya es de laboratorio y la que viene va a ser mucho más de laboratorio. Que el mundo y nuestros países se van a definir en una lucha por la tasa de productividad. Y esas tasas de productividad las mueven las innovaciones tecnológicas y los cambios tecnológicos. Y desde el Estado, de las políticas públicas, tenemos que prepararnos para responder a esos cambios tecnológicos que nos permitan multiplicar las tasas de producción y con ellas las tasas de empleo y el agregado de valor y ir hacia un nuevo paradigma que es lo que necesita la Argentina. Entonces hemos invertido en el 2014 32 millones de pesos de un tesoro provincial, insisto, que no nos sobra nada, producto de esta crisis del federalismo fiscal, en 17 proyectos de innovación productiva y alta complejidad. Y este año estamos transitando
con una suma, poniendo en la agencia una suma de 54 millones de pesos. También el proyecto de nación productiva, y agregamos también la alta complejidad. Es una gran decisión de Estado la que tomó el gobierno de Santa Fe, el gobierno frentista, que conjunto con la creación de otra gran decisión, que es la creación de la Secretaría de Energía para cambiar la matriz productiva de la provincia de Santa Fe, son dos decisiones que hacen a la economía del desarrollo. Ahora, desde ese lugar, y lo decíamos hace poquito en un congreso muy importante que tuvo la provincia de Santa Fe, Congreso de APRESID. Ahí decíamos desde la economía del desarrollo, y lo dice nuestro plan estratégico, que no hay posibilidades de una economía sin el campo, sin la industria y sin la realidad. No hay posibilidades para la provincia de Santa Fe si disociamos la economía del campo, la industria y la ruralidad. Pero también decíamos ahí que gracias al paradigma tecnológico y la sociedad del conocimiento, lo rural se ha transformado. Lo rural ya no es solo lo agropecuario. Lo rural pasa a jugarse en las grandes ciudades intermedias como esta y en estas regiones. Lo rural empieza a tejerse cotidianamente en un ámbito local. En el ámbito local, en las regiones como esta, donde la trama productiva encuentra su máxima expresión. Entonces decíamos que desde ese lugar estamos muy preocupados por la situación del sector. Caída de la rentabilidad del sector agropecuario, caída del mercado lechero, derrumbe del mercado lechero, por varios factores que no vienen al caso, lo podríamos discutir en otro momento, pero derrumbe del mercado lechero. Salvo en agricultura, salvo en el sur de Santa Fe, en campos sojeros propios, el margen bruto da negativo, salvo en campos propios. El margen bruto da negativo. El tema es que el 60% de esas tierras, 3.400.000 hectáreas en el sur de Santa Fe, se hacen bajo el sistema de arrendamiento. Y el margen bruto da negativo. Santa Fe nos preocupa, tiene apenas 400.000 hectáreas de trigo, achicándose cada vez más. Y si tenemos 3,5 millones de soja y 400.000 hectáreas de trigo, la pregunta es, ¿y el balance fisiológico y biológico del suelo? La reposición de nutrientes, la fertilidad, el balance verde, ¿dónde queda para el futuro? Y no es responsabilidad de los productores. No estamos poniendo eso en juego. Es el modelo productivo que nos ayuda a una diversificación productiva y a un balance equilibrado, integral, tanto fisiológico del suelo, ambiental, productivo y económico. La producción ganadera estancada, la lechera ya algo me referí, dificultades para exportar. Ahora, ¿a qué se obedece esta situación? Nosotros creemos que a un problema de decisión de política macroeconómica. Tiene nombre y apellido y concepto. El problema no es de producción. El problema ni siquiera en esta etapa es tecnológico. El problema es macroeconómico. Y hace poco lo decíamos. Los problemas de competitividad que tiene la Argentina y cómo estaba impactando en una lechería que está en manos de pequeños también. Otro dato que le aporto y lo sabe muy bien a Gustavo Bionet. Así como la ganadería de Santa Fe está en manos de pequeños ganaderos, la leche también está en manos de pequeños tamberos. Y esto a veces es un problema y a veces no. Pero mucho más es un problema en este momento. El problema no es de productivo, el problema es macroeconómico. Se producen grandes desequilibrios en las cadenas agroalimentarias. Pérdida de oferta productiva. Se nos debilita el perfil exportable, menos valor agregado, menos desarrollo local. Ahora, también hay grandes beneficiarios. Hace poquito Metrolsafe, una organización láctea de Santa Fe, y el gremio de empleados del comercio sacaron humildemente una hojita, un estudio casero.
que a mí me llegó mucho, casi de cuenta de almacenero. Pero ¿saben qué decía esa cuenta? En lácteos, la cadena lechera, la cadena de los grandes supermercados remarcan del 300 al 600% entre lo que se le paga al cambero a campo y lo que paga el consumidor en góndola. En yogur el 843%. Y en la leche, en la crema de leche el 606%. ¿Quién pone la Argentina en caja a esta renta que se va en mano de pocos supermercados en las principales cadenas agroalimentarias, que impacta en la pobreza y en el bolsillo de muchísimos argentinos que hacen de la leche su principal dieta, como en otros rubros? Bien, parecería que el gobierno nacional y popular no lo puede poner en caja esta situación. Yo quiero, para cerrar esta introducción y poder decir algunas cosas de las que estamos haciendo, hay dos o tres premisas falsas de las cuales tenemos que salir de Argentina. Una, y esto lo tenemos muy claro en el gobierno de Santa Fe, que para generar una sociedad, porque somos progresistas, porque buscamos el progreso, la innovación tecnológica, lo queremos hacer en el borde republicano, porque además de eso queremos una distribución social equitativa de la riqueza, y por estas premisas que antes hablábamos queremos una sociedad mucho más justa. Pero para lograr eso se necesita de riquezas, se necesita del desarrollo, se necesita de más productos, se necesita no tener pisado el campo. Algunos ya hablan del concepto de hibernar el campo. Tenemos el campo hibernado. La dicotomía entre la mesa de los argentinos, la distribución de la riqueza que todos compartimos. La búsqueda de una sociedad justa necesita de un campo fuerte, un campo que trabaje para el mercado interno y para el mercado externo. Por eso de Santa Fe decimos economía para el desarrollo y calidad social, que es lo mismo que decir justicia, distribución y un campo fuerte, porque lo necesitamos para contribuir a la riqueza de la nación en todos los ámbitos, desde abajo hacia arriba. Primera premisa falta. La segunda, que nos enseñan los países modernos: no se puede ya, en esta altura de los tiempos, divorciar el mercado interno del externo. Es mentira que no se puede. Hay países que lo han hecho. Ensamblar en cada una de las cadenas agroalimentarias nuestro mercado interno y nuestro mercado externo. Se necesita de diálogo, mucha discusión, concertación. No sentirse dueño de la verdad, no sentirse dueño de lo público. Lo público no nos pertenece. Hay reglas de juego que tenemos que respetar, pero el mundo nos ha mostrado que es perfectamente compatible la búsqueda en todas las cadenas agroalimentarias, el ensamble perfecto entre el mercado interno y el mercado interno. Desarrollo y justicia, mercado interno y mercado externo. Tal vez lo otro que tenemos que reforzar en este sentido es la enseñanza que nos está dejando, la otra tercera premisa falsa, la enseñanza que nos está dejando los países como Canadá, que yo miro, Nueva Zelanda, Australia y otros, donde ya lo rural, la industria, no se la mira como una caja de financiamiento para solucionar diferentes problemas en el orden nacional. La agroindustria se la está mirando en esos países como un ámbito de transformación de lo rural a partir de la revolución tecnológica sin techo, que va a permitir o transformar lo rural en una gran fábrica de bioenergía, de productos, alimentos y semillas. Tal vez eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo y encarar entre todos en la Argentina. Ver cómo hacemos ya desde lo rural, no verlo como una caja, sino como una transformación productiva, tecnológica, que no tenga techos para transformar todo lo que nos puede dar el mundo rural. Desde el Ministerio de la Producción estamos poniendo mucho énfasis en la recuperación y el fortalecimiento del espacio público agropecuario. Yo aquí tengo que decir algo que
nombrar un proyecto en el cual estoy muy implicado, junto con mi ministro Facendini y el gobernador Bonfatti, que es la recuperación del Centro Ángel Gallardo como parte de esta recuperación de lo público. 64 hectáreas que estaban en el absoluto olvido o desidia. Una inversión de más de 10 millones de pesos que estamos ejecutando para recuperar ese centro, que fue un centro tecnológico muy ligado al movimiento rural. Un centro tecnológico de referencia en hilo de maíz, en investigaciones. Y tenemos la satisfacción de que al fin de año o comienzo del que viene podamos inaugurar toda la renovación, la infraestructura, el cercamiento, el tendido eléctrico del Ángel Gallardo. Ahora, no lo estamos haciendo solo, lo estamos haciendo con el INTA, porque también creemos que el Estado no tiene que hacer todo, ¿no? Y en algunos casos no puede hacer, no conviene que lo haga, y lo asociamos con el INTA. Y el INTA, junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, que está llevando este cambio histórico para el Ángel Gallardo, que va a permitir recuperar al Ángel Gallardo como un centro de investigaciones productivas y sociales enfocada en el tema hortícola, con un fuerte impacto en el desarrollo local sin precedentes. Y aquí me permito, con mucho respeto, ya que estoy nombrando al INTA y valorando lo que está haciendo el INTA ahí, yo entiendo a dónde apuntaba a lo mejor Gustavo en la valorización del INTA. Pero yo quisiera dejar muy claro que yo estoy muy orgulloso del INTA en Santa Fe. Estoy muy orgulloso del Consejo Regional del INTA Santa Fe. Son técnicos de primera. Estoy muy orgulloso de José Luis Pontón, nuestro director provincial. Porque han sabido llevar el INTA por un camino serio, planificador, estudioso y comprometido, en todos los temas. No es fácil en este momento para esos organismos. Claro que no es fácil. Yo sé a dónde le apunta Gustavo, pero quiero rescatar al INTA de Santa Fe, que ha mostrado con el gobierno que se juega, y ha puesto la firma y ha estado en la foto y se ha embarrado con nosotros en diferentes proyectos. Y ahí andamos con las gamas que está ya en un plan de recuperación sin vuelta, donde hemos invertido muchísimos recursos. Lo último es la recuperación del chalet, que va a costar 2 millones de pesos, lo tendremos el año que viene. El chalet es patrimonio histórico. La gama que está produciendo rollos para pequeños productores, la gama que está haciendo decenas de charlas en el Centro de Inseminación Artificial de Capacitación a Productores, la gama que aglutina a un montón de campesinos, organizaciones de familiares, entidades de la producción, que ya la tomaron como propia para sus reuniones, las gamas que tiene un plan de desarrollo propio, de autosuficiencia a partir de su rodeo ganadero, y lo vamos mejorando. Y ahora nos vamos a reunir con el INTA, con la Universidad Nacional del Litoral, para armar el proyecto 2016-2019, la segunda fase, una fase mucho más profesionalizada. Y ahí estamos también con la fundación, que ya está inaugurada, constituida, en la que van a participar muchísimas entidades. Podríamos citar en este eje de la recuperación de lo público el Instituto de Chaguer Ladeado y la cadena porcina. Hemos recuperado ese instituto y estamos haciendo análisis de sangre a costos mínimos para los productores porcinos. Y la Sociedad Rural de Chaguer Ladeado tuvo mucho que ver, porque ellos nos trajeron la propuesta. Y con la Sociedad Rural de Chaguer Ladeado, a partir de un recurso, un ANR de 2.400.000 pesos, estamos creando un centro de mejoramiento genético porcino. Y ahora vamos por más, porque tenemos carnicerías propias, carnicerías específicas, porcina en Chaguer Ladeado. Y vamos por más porque ahora queremos abrir un frigorífico para cerrar el círculo en esa región. El algodón. Acá lo veo a la gente de APA, el presidente de APA, institución que nos ha permitido también al gobierno de Santa Fe transitar en el marco del plan algodonero provincial en todos estos 8 años de una manera inteligente. Y yo se los agradezco.
Y con ello hemos participado en un plan estratégico para los próximos 5 o 6 años. Y a partir de esta conjunción con ello, la provincia ha tomado 2 decisiones importantes. Una, la red eléctrica que se está construyendo de 28 millones de pesos para llevar el tendido de entre Villa Minetti y el Nochero para empezar a posicionarnos industrialmente en la región algodonera por excelencia, que ahora está de aquel lado, ya no está más de esta parte de la región. Y ahí está el traslado futuro de la demostadora, que también tiene que ver con una propuesta de ellos. Y también todo lo que estamos haciendo con Dolmi, la agroindustria, a partir de los fondos nacionales algodoneros, a partir también del INTA, a partir de que con esa conjunción virtuosa, pública y privada, se ha logrado reconocimiento que le hago público, virtudes de ustedes, pero han logrado en esa articulación público-privada que aparezca la lora, la cosechadora y demás instrumentos. La posibilidad de enfardar en la cosecha de algodón, mejorar la post-cosecha. Y agregamos el acueducto Villa Minetti Tostado, que estamos por empezar a desarrollar. Ya hemos comprado las tuberías para llegar agua, también no solo energía, agua entre Villa Minetti y el Nochero, como ya aseguramos con el azul nivelador y el canal a cielo abierto de Tostado a Villa Minetti para consumo ganadero y también para consumo humano si bueno, en momentos de emergencia. Eso es el plan algodonero, pero tenemos un plan, sabemos a dónde ir. La realidad, la coyuntura nos quita más o menos tiempo, pero hemos sabido construir un plan y sabemos a dónde está la clave. Hablamos de algodón hidrófilo, hablamos de agregado de valor, de la demostadora en el oeste, etc. Con gran satisfacción tengo que decir, y aunque parezca un poco alocado, para estos tiempos que hemos inaugurado este año 2 molinos harineros para pequeñas cooperativas con recursos de la provincia, de 5 proyectados. Molinos harineros apostando por el trigo, pero también molinos multiseriales para apostar por las harinas. Pero no solo ya las harinas, la cooperativa de Verabenú, por ejemplo, la de Astro, ya empezaron a hacer sus primeras bolsas de harina con satisfacción y a comercializar las mismas. Pero ya empezaron a trabajar y a poner sus equipos técnicos con apoyo nuestro. En la fábrica de pasta, la marca propia. En localidades menos que pueblitos, en algunos casos de 2.000 habitantes, como el de Barranca, Alcorta, Verabenú, o de ciudades más importantes como la de Astro. Seguimos trabajando en el programa Carne Santafesina, y ahí lo que tenemos que decir, que y ustedes lo saben acá en el norte, todo el esfuerzo que estamos haciendo en la ganadería menor, el encadenamiento de esa ganadería menor para hacerla salir del autoconsumo y hacer una ganadería menor en sanidad, en comercialización, en profesionalidad, desde el punto de vista empresarial, algo sustentable y viable para pequeños campesinos y organizaciones de productores. Y ahí hemos invertido muchos recursos, salas de faena y frigorífico, 2 camiones de frío, comercialización en ciudades importantes como Rosario. También debo decir, y pedía los últimos datos, me lo daba el ministro Facendini, los últimos datos para traer a esta reunión. Lo que estamos ya, el primer balance que estamos teniendo de los almacenes de Creso y productos de mi tierra. Hemos abierto 5 puntos de venta en un modelo de comercialización innovador en la Argentina. Que 30 pymes lácteas, más centenares decenas de organizaciones de productos familiares, con el producto, las buenas prácticas garantizadas por el ASAD, y el producto y la marca Productos de mi Tierra, lleguen al consumidor de una manera barata, pero asegurando calidad. 5 millones de pesos llevan vendidos las pymes lácteas. 5 millones de pesos. ¿A dónde abrimos esos puntos de venta? Rosario, Venado Tuerto, Santa Fe, Rafaela, y ahora tenemos que venir al norte. Y ahora inauguramos Casilda la semana que viene.
Situación que, como muy bien narraba el presidente Carfé, a las pymes lácteas, a esas pymes lácteas, les vino muy bien en esta coyuntura donde el mercado interno está saturado de queso y los precios derrumbándose. Cito muy rápido el programa de piscicultura provincial. Lo que se está haciendo en San Javier, y ahí lo miro Tito Tión, es para el futuro. No solo desde el punto de vista de la investigación y el cambio de paradigma de la cadena pesquera, sino también porque ya estamos haciendo agregado de valor. El otro día estábamos degustando hamburguesa de pescado, ya no solo el pacú para el plato, y la posibilidad de avanzar en una cadena de comercialización. Hemos tomado decisiones, como acá se dijo, muy importantes a través del decreto 687 de la provincia, donde abrimos la coprosa para que puedan participar las 28 vuelos que no estaban participando, y después de varias consideraciones técnicas hemos tomado la decisión de que no puede haber planes de lucha contra las distintas enfermedades de la sanidad, que afectan a la sanidad animal, si no están los entes que son las que lo ejecutan, que puedan discutir y sugerir. Y entonces las entidades históricas que participaban en la coprosa le dijimos, la consultamos y estuvieron de acuerdo. Y hoy tenemos las 28 huelgas que instrumentan todos los planes de lucha contra la tuberculosis, la brucelosis, ahora el carbúnculo, garrapata, etc. Adentro ayudándonos a nosotros en tomar las mejores decisiones y a recomendar al ministro las mismas. El financiamiento. Yo acá quiero anunciarles, porque me lo pidió nuestro gobernador y el ministro Facendini especialmente, casi una premisa que le hacemos a ustedes, que la próxima comisión de emergencia que se va a reunir el 27 de agosto en el Ministerio de la Producción ha tomado ya la decisión, sobre todo el gobernador y el ministro, y lo vamos a comunicar ese día. Sobre todo Roberto Tió va a ser el encargado de instrumentar esto. La decisión de prorrogar los 4 decretos de emergencia hasta fin de año. ¿Y por qué esto es importante? Importante porque algunos decretos ya vienen enganchados con una homologación nacional que tiene importantes beneficios. Pero además tiene que ver con otra decisión que tomamos el jueves pasado, cuando el nuevo Banco de Santa Fe y nuestro ministro firmaban una nueva línea de financiamiento de 100 millones de pesos para productores en emergencia, con una tasa subsidiada que va a llegar al 19.75, con 3 meses de gracia, 18 meses de evolución. No es el tiempo que Gustavo señalaba, y yo estoy de acuerdo, es lo que nos permite el banco. Por eso es importante, fue tan costoso haber perdido la banca oficial en la provincia de Santa Fe, pero es lo que tenemos. Pero la tasa es buena. El banco la semana que viene está informando a todos sus clientes de esto, para productor en emergencia. Requisito 2, muy simple: certificado de emergencia, el que no lo tiene, sáquelo, y el resto. Con eso, con finalidad abierta, podemos inyectar esta línea de financiamiento para pasar estos momentos difíciles. Pero también con satisfacción decimos que la línea Tambera ya tiene 300 que se está en ejecución, 322 solicitudes, y que de 100 millones de pesos se han otorgado 72 millones de pesos. O sea que nos da una satisfacción que esa línea haya tenido importante repercusión en el sector tambero, a una tasa del 14,75 fija en pesos, porque ya estaba también subsidiada por el Banco de la Nación junto con el gobierno de Santa Fe. Estamos reclamando que moneticen en forma rápida, porque yo sé que acá hay muchos interesados en eso. Los créditos de emergencia hasta 70.000 pesos, cero tasa de interés y a sola firma, que se han llenado 900 solicitudes por 64 millones de pesos. Ahí estamos haciendo el reclamo en el CFI para que monetice rápidamente esa ayuda financiera. Hemos creado algo que
al gobernador electo, me consta, me interesa mucho. Hemos creado la Comisión de Protección Vegetal Santafesina, donde ya vamos por la segunda reunión la semana que viene, que intenta salir desde el blanco y negro en los productos fitosanitarios, que intenta poner racionalidad, que intenta poner argumentos, que intenta controlar. Comisión que está integrada por todas las universidades, el INTA, las entidades de producción, todos los que tienen que ver con la aplicación de productos fitosanitarios, porque creemos que es el camino de la racionalidad científica, el de los argumentos y el de los controles, y que eso nos tiene que ayudar a escaparnos de estos argumentos prohibicionistas o de imputación o los que intentan demonizar de un lado y del otro. No quiero dejar de mencionar para finalizar lo que se está trabajando en ordenamiento territorial. En el Ministerio de la Producción hay una unidad de ordenamiento territorial, hay una planificación, hay una agenda, hay recomendaciones y hay una construcción de esa misma unidad. Yo quiero valorizar porque el ordenamiento territorial tal vez es una perspectiva que tengamos que potenciar mucho. Para finalizar quiero ser un poco optimista en esto. A diferencia de otras décadas, el mundo está. Acá veo algún integrante de CREA. El movimiento CREA hace poquito, el año pasado, en un congreso sobre democracia y desarrollo, tiraba unos datos muy importantes. En las principales cadenas agroalimentarias del mundo se estipula que el consumo va a crecer entre el 10 y el 16%. Eso significa que el mercado está. Claro que la Argentina no es la que no está y que el problema es nuestro. Pero ojo, tenemos competidores. Porque en África están comprando tierra para producir lo mismo que nosotros. Y la Argentina entonces va a tener que resolver dos situaciones. Cómo se inserta en el mundo y aprovechando esos mercados. Pero cómo vamos por el agregado de valor para que esos competidores no nos dejen afuera por costo de flete. Para finalizar quiero decirles que podemos tener muchos problemas de márgenes fiscales porque no hay federalismo fiscal. Porque no es fácil empezar un gobierno frentista con 8.000 millones de pesos de deuda que el gobierno nacional se niega a reconocer y que está en la Corte Suprema de la Nación, se niega a reconocer a Santa Fe. Porque no es fácil que todos los meses no recibamos lo que corresponde en términos de coparticipación federal. Entonces podemos tener, no podríamos ir tan rápido como quisiéramos. También pueden tener ustedes acuerdo y diferencia con nuestra gestión. Discusiones honestas, siempre transparentes. Pero donde nunca pueden dudar de nosotros el compromiso social y territorial que tenemos. Acá lo miro el senador Marcón, recuerdo en este momento una vez más Facendini, y hemos dado vuelta a este departamento una y mil veces. No hay empresa que no hayamos visitado. No hay centro de salud que no hayamos podido ayudar o inaugurar la atención primaria. 14, 15, perdí la cuenta. No hay gestiones desde la EPE que hayamos intentado para solucionar un problema a alguna empresa o cooperativa de trabajo. No hay organización productiva que no hayamos podido estar por cualquier argumento, al contrario. Si no teníamos la solución, teníamos la cara para dar. Y esto lo puede decir muy bien mi colega secretario Roberto Tión. Hemos estado con los presidentes comunales, hemos estado en todos los lugares, como cuando estuvimos en Tacuarembó reparando una deuda histórica con las 60 escrituras de esas familias. O cuando ayudamos a trasladar la alcoholera a Villocampo. O que ojalá se haga cargo del plan estratégico que hemos armado para el azúcar, porque es más que interesante. Hemos estado en Reconquista, acá lo veo el intendente, muchísimas gestiones juntos,
sala de extracciones, el tema comercial, la cooperativa o el frigorífico para pescado que ellos tienen, con su secretario de producción, etc. Pero lo puede decir mejor que yo nuestro senador. Por eso digo, para finalizar, que el gobierno de Santa Fe es transparente porque puede mostrar hacia dónde va. Tenemos compromisos, nos gustaría ir más rápido, a veces no podemos, y especialmente somos decentes. Muchísimas gracias.